a medida que la Reserva Federal deja las tasas en pausa. Miren el siguiente gráfico que nos marca la fotografía clara de que después de la decisión de la FED de anoche, los futuros ven un 37% de probabilidades de otra subida de tipos de interés. Pero el movimiento ya no es el mismo. El movimiento que la pausa es una caminata en pausa. Usted ha subido a la montaña y ahora disfruta de las vistas. Jerome Powell arriba en la montaña para que tengamos el 13 de diciembre del 2023 un movimiento en el que incluso hay gente que opina 1,7, ojo porque ayer era un 5, que no iban a subir, que iban a bajar los tipos de interés, que se van a mantener estables, 69%, baja sobre todo el porcentaje de quienes decían aquí hay un movimiento de subida de tipos en la última reunión del año. El mercado espera que no se produzca el movimiento de subida de tipos. 31 de enero del 24, movimiento a 33,8% de probabilidades de subida de tipos, 61% de estabilidad. Estabilidad. 3,3 añadido aquí sobre la opción de que a principios de año tengamos una subida no de 25 sino de 50. Y en ese entorno se empieza a mover el mercado. Hay pausa, no debería haber movimiento de subida, no sería normal que hubiera un movimiento de subida. Powell calmó al mercado, dovish, calmó al mercado. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana la clave fundamental de lo que ayer Powell tenía en la fotografía aquí atrás escondido, cogido aquí, diciendo que no me lo vean, que no me lo vean, que no me lo vean, en términos metafóricos, alrededor de lo que la Fed de Atlanta en el GDP Now ya nos ha mostrado, que es un guantazo descomunal de la economía estadounidense. Piensen que esto es el 3%, piensen que Estados Unidos viene creciendo ahí arriba, hay que subirse para encontrar el crecimiento de Estados Unidos en el 4,9, en el entorno del 5%. Empieza el trimestre en el entorno del 2,4 y a continuación la estimación se va al entorno del 1%. El castañazo en la economía estadounidense es brutal. Media descenso del mercado por debajo del 1%, en el 0,8%. ¿Cómo pasa una economía del 4,9 en un trimestre al 1,3, 1,4 en el siguiente trimestre? Es la clave fundamental. Se lo vamos a preguntar a Quintana de ING en apenas unos minutos. Pero es lo que también está viendo el mercado. No ves recesión, pero te falta pie para pisar el freno. Te frena, dice, pues si es que ya estoy frenando al máximo y esto no frena por la inflación. Pero fíjense el guantazo de la economía estadounidense en la primera estimación que va haciendo el GDP Now de la Fed de Atlanta, que nos marca el Producto Interior Bruto puntual, como un pinchacito. ¡Pum! ¿Cómo está? ¿Qué es lo que crece aquí? Demanda interna, 1,1%. ¿Qué es lo que puede hacer Estados Unidos para arreglarlo? Mitigarlo, maquillarlo un poquito. Gasto público a mansalva. ¿Por qué? Porque la estimación es de un 0,4 en positivo, de aumento del gasto público en este dato. Pero fíjense el guantazo, que si viéramos, como le digo, el dato desde el trimestre anterior, que venía en el 4,9, es que nos falta pantalla para mostrarlo. Viene de arriba, en el 5%, 4,9, para caminar ahora en un batacazo espectacular. ¿Por qué? Entre otras cosas por lo que conocimos ayer. ISM manufacturero, miren el siguiente gráfico, cae desde 49 a 46,7. Estaba 49 anterior, 49 estimado. El bofetón, parecido al que ya se han dado a la economía alemana y la economía francesa, viene en un movimiento en el que vas a evitar la recesión, pero esto se te está cayendo. O tienes unos músculos que pareces Popeye, o esto no lo sujetas. Sobre todo con los tipos arriba, por lo que ahora entendemos. Ya sale Powell y dice, os voy a calmar a todos. No nos van a calmar a todos. Lo que te han calmado es a ti. Que esto se te está frenando en seco. Pero se te está frenando en seco. Powell, se te está frenando en seco la economía estadounidense. No voy a subir tipos, no, sí, veremos lo que tienes que hacer con los tipos, con una economía que ayer el ISM ya en ese 46,7 nos marca un movimiento de recesión importante. No, pero se va a evitar trimestral 0,8, 0,7, ya, pero no 4,9. Pero no 4,9, que es de donde vienes, que nos estás diciendo que creces como los chinos, prácticamente, y creces como España, que no es lo mismo, China y España. No es lo mismo. Powell,
Porque cuidado que la economía estadounidense, ahora sí con el cambio de trimestre, se ve que empieza a afrontar un entorno de caída brusca de la economía. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana, gráfico de Game of Trades, el camino restrictivo que tiene la economía. Dice Powell ayer, bueno, igual no tiene sentido seguir subiendo. Bueno, entonces no vayamos al movimiento de tipo de interés, vayamos al tightening. Esta es la política más restrictiva vista desde la década de los 80. ¿Qué más quiere hacer? Para algo que va a ser pasajero. La inflación será pasajera, nos decían, desde un lado y otro del Atlántico. Ustedes tranquilos, no toquen la hipoteca. Le faltó decir. Poco más restrictivo. Movimiento, gráfico de Game of Trades, en el que no se ve una fotografía de restricción crediticia como la actual, salvo que nos vayamos a la década de los 80. Piensen cómo eran los precios de los pisos y piensen cómo estaban los tipos de interés. Y ahora piensen cuánto debería caer, pero claro, hay escasez de pisos. Por lo que ahora mismo el problemón es gravísimo a la hora de esperar cuánto más tienes que hacer de tightening, de endurecimiento al conjunto de la economía, endurecimiento crediticio, para conseguir el mismo efecto que en otro entorno económico. Miren el siguiente gráfico. Olvidemos que el Tesoro norteamericano, 1.400, como el gato de los chinos, 1.400, 1.400, 1.400, 1.400, 1.400. Olvidemos que 2.000 millones de dólares menos a largo plazo de deuda, 114, 112.000, gráfico de True Insights alrededor de cómo la razón principal de la caída en las yields es el ISM manufacturero, que vimos en la jornada de ayer. Porque los pedidos nuevos, que no lo hemos visto en el gráfico, al 45,5. 45,5 nuevos pedidos. En ese entorno, ¿qué tenemos en este gráfico? ISM manufacturero index, GDP actualizado. Movimiento de, aquí está pasando algo, hombre. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que nos ha enseñado el GDP Now de la Fed de Atlanta, y ayer Powell no quiso dar ese detalle. Y es que la economía de Estados Unidos se está frenando en seco. En seco. En seco. Miren el siguiente gráfico, si comparamos también en otro gráfico de True Insights el movimiento de lo que está haciendo el ISM manufacturero contra el 10 años, se ve muy claro que el movimiento del ISM empieza a generar también la posibilidad de una compra de bonos. Cae el yield a 4,7, sube el valor del bono. Miren lo que hizo ayer. Ese movimiento de bajada del ISM manufacturero, ese crecimiento hacia arriba del valor. De tal manera que nos está marcando de una manera muy clara que esa entrada en una situación de recesión alinea al inversor en que no va a haber más subidas de tipos porque la economía se le está frenando a Powell y a Biden. Miren el siguiente gráfico, en ese entorno habría que ver dónde, otro gráfico de True Insights, dónde se generan los movimientos de subida de la tasa de desempleo, a pesar de todo lo que tenemos, el adelantado a 24 meses. Y en ese adelantado a 24 meses, con ese ajuste de la Reserva Federal, nos marca que estamos en el momento. Nos está comparando la tasa de desempleo, fíjense dónde la tenemos, y está comparando el movimiento de tightening a 24 meses. Como ahora ya empieza el movimiento de que mañana, que conoceremos el dato de empleo de octubre en Estados Unidos, veremos cómo va aumentando o no la tasa de desempleo. Pero es el último datito que le falta ya al inversor para ver que ha ganado el relato. Si la tasa sube al entorno del 4%, 4,1%, que no está claro, en ese entorno el inversor empieza a entender que le ha ganado definitivamente el relato a Powell. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana, gráfico de Charlie Vilelo, cómo los precios de la vivienda en Estados Unidos alcanzan el nuevo máximo histórico en el último dato que hemos conocido de agosto, mientras la asequibilidad, la facilidad para entrar en esa vivienda se desploma a mínimos históricos, es decir, está en el momento más caro para entrar en una vivienda, a la vez que los precios marcan un nuevo máximo histórico en agosto. ¿Por qué? Por la escasez de vivienda. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana